Bien, bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar con la sesión que tenemos para esta tarde. En primer lugar, vamos a tener la participación de Raúl Padilla Gómez. En este caso es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2000. Posee una maestría en Administración por el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México en 2015. En proceso de titulación del doctorado en Ciencias de la Educación en la misma institución, actualmente se encuentra cursando el tercer semestre de la licenciatura en Logística en la Universidad Autónoma del Estado de México, posee 16 años de experiencia gerencial en empresas del sector privado en áreas logísticas y de transporte, y en los últimos 12 años como docente universitario. Pues le cedo la palabra, muchísimo ánimo. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, España. Muy buenos días aquí desde México. Por principio de cuentas, agradecerle a la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila la oportunidad de ser frente a ustedes y qué gusto poder trabajar. Ya habíamos tenido la oportunidad de tomar un curso con esta universidad, fue extraordinario y ahora pues esta ponencia, agradeciéndoles a todos su presencia y su participación. De manera muy general, me gustaría introducir este elemento que me pareció culturalmente bastante interesante. En el año de 1874, Julio Verne publicó su libro de la Isla Misteriosa, y en ese libro hay un párrafo que destaca por sobre todo los elementos que tiene que ver, obviamente, con los elementos de ciencia y tecnología, y lo voy a citar. Creo que un día el agua será un carburante, que el hidrógeno y el oxígeno que la constituyen, utilizados solos o conjuntamente, proporcionarán una fuente inagotable de energía y de luz con una intensidad que el carbón no puede. Dado que las reservas de carbón se agotarán, nos calentaremos gracias al agua. El agua será el carbón del futuro. Si bien esta cita ya está por cumplir 150 años y parecía en ese entonces algo completamente fantasioso, veremos que no es un elemento que esté tan alejado de la tecnología en la actualidad. De manera muy general, bueno, características del hidrógeno, primer elemento de la tabla periódica, es una molécula diatómica, como lo podremos apreciar en la imagen, gaseoso, insípido, incoloro e inodoro. Son generalidades y por lo que estuve investigando en Europa, principalmente en España y en algunos países de Europa del Norte y Asia, ya tienen un gran conocimiento y una gran ventaja sobre América Latina con respecto al uso del hidrógeno, el elemento más abundante del planeta, y lo que nos interesa es la parte de la hidrólisis, la electrólisis para poder hacer la separación de las moléculas. Los tipos de hidrógeno, como los podrán ver, la gran mayoría de ellos son elementos contaminantes, solo dos son amigables con el medio ambiente, y hasta el final de la lista, si pueden apreciar, coloqué el hidrógeno dorado como un elemento que apenas en los últimos 12 meses está presentándose como un elemento de investigación y que en algún otro momento deseamos diseñar la línea de investigación para ello. ¿Cuáles son los números del hidrógeno al cierre del año 2020? Bueno, pues a nivel mundial, la producción de hidrógeno por las diferentes fuentes o variaciones que vimos en la diapositiva anterior, el hidrógeno gris es el que prevalece como el elemento generador de hidrógeno, con el 85.3% a nivel mundial. Después tenemos el hidrógeno marrón o café, que corresponde a un 13.4%, y ambos elementos representan prácticamente la totalidad de generación de hidrógeno en el mundo, pero destacar que ambos elementos son contaminantes. Ahí el tema y el debate. Para poder generar hidrógeno de formas amigables con el medio ambiente, tenemos el hidrógeno azul, que al día de hoy se produce en el mundo solo el 1.1%, y obviamente el hidrógeno verde, que es el que más nos interesa, que solo el 0.3% es el que se produce actualmente en el planeta, siendo estos los más amigables con el medio ambiente, pero solo el hidrógeno verde corresponde a una producción de hidrógeno cero contaminante. El proceso de la electrólisis corresponde a la aplicación de descargas eléctricas para poder hacer la separación de las moléculas del agua y poder aprovechar tanto el oxígeno como el hidrógeno. Ambos elementos son totalmente aprovechables y útiles para el medio ambiente, y como producto residual solamente tendríamos vapor de agua. Generalidades. Aquí es donde viene la parte importante de esta investigación y que yo les agradezco presentarla. México, como lo comenté hace rato, forma parte de América Latina. México en este momento no tiene producción de hidrógeno verde, cuando es un país que tiene un potencial tremendo y enorme para poder hacerlo. Destacamos tres elementos fundamentales para poder fundamentar esta tesis. Punto número uno, la ubicación geográfica.
Al encontrarse cientos de kilómetros al norte de la línea del Ecuador, corresponde a un elemento climatológico sensacional que está completamente desaprovechado. Por lo tanto, su ubicación geográfica es el primer elemento que tendremos que destacar. Después, según investigaciones, el elemento de la radiación solar, que es otro elemento que nos permitiría dotarnos de energía amigable para poder procesar el hidrógeno, México recibe, en cuanto a radiación solar al año, una media de entre 5.5 a 8 kilowatts hora sobre metro cuadrado. Es una cantidad de radiación solar bastante alta. Para poner un elemento de contexto o de parámetro, Alemania solo recibe al año de radiación solar 1.1 kilowatts hora sobre metro cuadrado. Y en desarrollo tecnológico, Alemania está generando está generando 40 veces más hidrógeno verde que México. O sea, realmente es un elemento que hemos descuidado bastante como país. Esto deriva de algunas políticas públicas, pero a final de cuentas es un elemento que está muy desaprovechado. Después tenemos el caso de la energía eólica. Energía eólica, con datos del año 2020, al cierre del año 2020, México tenía infraestructura para procesar solamente apenas poco más de 7,000 megawatts, esto en capacidad instalada. El dato relevante viene cuando consideramos que sobre las mismas políticas públicas, del año 2019 al año 2020, México dejó de invertir casi el 30% de recurso económico para la generación de energía eólica. Es ahí donde tenemos que empezar a generar conciencia. Iniciamos nosotros como investigadores presentando datos para que esperemos en algún momento las políticas públicas nos permitan nuevamente aprovecharnos de estos recursos inagotables, ¿no? Solo como un elemento de comparación, China ocupa el primer lugar con datos del año 2020, con la generación de 289 megawatts, gracias a su capacidad instalada. Brasil es el país latinoamericano que ocupa el primer lugar en generación con 18 megawatts y en 14º lugar nos encontramos con México solamente generando 8 megawatts, menos de 8 megawatts de generación en base a energía eólica. Aquí es donde viene el elemento que considero aplicable dadas las necesidades de este país que tiene urbes completamente caóticas. Muy probablemente para todos aquellos que tienen la oportunidad obviamente de trabajar, estudiar, investigar en Europa, saben perfectamente bien que estos elementos ustedes los tienen bastante controlados y de hecho ya están en uso desde hace cerca de una década. Asia, ni se diga. Lo importante aquí es destacar el referente tecnológico y aprovechable para México. La propuesta obviamente corresponde a un elemento de el desarrollo, la construcción y la implementación de por lo menos una planta generadora de hidrógeno, amoníaco, metanol y oxígeno. Los 4 elementos son generables por medios amigables, los 4 elementos son económicamente redituables y vendibles, y los 4 elementos serán aprovechables para este país y para exportación. Y obviamente utilizar el hidrógeno generado por medios amigables con el medio ambiente para la implementación de autobuses de pasajeros. Ya existen, tengo documentadas 6 marcas diferentes que los fabrican y pueden ser aprovechados para la transportación de personas y obviamente reducir el impacto medioambiental. Me gustaría cerrar con este elemento que es la parte importante del Congreso y el cual obviamente nuevamente les agradezco esta oportunidad y esta participación. La actual administración en México, la cual obviamente tiene un periodo que corresponderá del año 2018 al cierre del año 2024, actualmente se encuentra haciendo inversiones muy fuertes en elementos que, si bien generan energéticos, son altamente contaminantes. Tenemos 3 proyectos actualmente en desarrollo, los cuales han requerido una inversión bastante cuantiosa y son, digo, a conocer, y muy probablemente ya lo han escuchado algunos de ustedes. Tenemos actualmente en construcción una refinería en el estado de Tabasco, es llamada Dos Bocas, y se realizó la adquisición de una refinería ya algo obsoleta en el estado de Texas, en Estados Unidos, llamada Deer Park. Más se encuentra en este momento la construcción de un tren en el sureste, en la península, el cual está arrasando con hectáreas completas de selva y de pulmones para este país. Si bien obviamente son elementos, no es cuestionable el elemento de la inversión, lo que es cuestionable es que se invierta más en elementos contaminantes, que no se crea conciencia sobre elementos que son obviamente amigables con el medio ambiente. Y solo para cerrar esta charla y para poderlo poner en contexto, la inversión económica que se está haciendo al día de hoy, tanto en la refinería en México como la refinería que se adquirió
y la construcción del tren que está deforestando el sureste. Esos tres elementos están conformando más de 10 veces lo que correspondería a la inversión de la planta generadora de hidrógeno verde y a la adquisición de una flota de por lo menos 10 autobuses. Hablamos de una cuestión mínima, pero estamos hablando de una inversión que representa menos de 10 veces lo que actualmente se está gastando, y la construcción de la refinería no ha terminado. Entonces, la intención es documentar con datos no solamente ese error que se está cometiendo en seguir prevaleciendo de elementos energéticos altamente contaminantes y una dependencia del petróleo que realmente no nos favorece, pensando obviamente en las futuras generaciones, sino que el poder voltear a ver, ojo, con datos del día de hoy, con datos económicos y técnicos del día de hoy, estaríamos gastando 10 veces menos, generando ya energías amigables con el medio ambiente y que sí favorecerían tanto la cultura como una sensibilización hacia el elemento que nos dejaría un mejor planeta. Y con esto quiero cerrar mi participación y agradecerles a todos estos minutos y este tiempo de exposición. Muchísimas gracias a todos. De acuerdo, pues muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias por estar en el tiempo perfecto. No sé si hay alguna pregunta entre el público, por ejemplo, también entre las personas que están conectadas en este momento. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, pues yo sí que voy a proceder a hacer alguna sobre el tema. Bueno, pues voy a lanzarlo yo. Bueno, en este caso, como le había dicho, muchas gracias por su intervención. Realmente considero que el tema del hidrógeno como una energía verde creo que es un tema bastante interesante y es bastante actual, ¿no?, por toda la problemática medioambiental que estamos viviendo. Entonces, yo, más a modo de curiosidad, porque insisto, no es mi tópico de trabajo, entonces, Claro. ¿realmente cree usted que el hidrógeno verde el día de mañana se postulará como una fuente de energía principal de los países, sobre todo desarrollados? Sí, por supuesto, y me parece una pregunta muy atinada. De hecho, en Europa se está trabajando bastante fuerte con ello. Sí, sí lo es, y lo voy a mencionar y lo voy a compartir por la siguiente situación. Punto número uno, creo que todos sabemos que los recursos no renovables con los cuales al día de hoy nos energetizamos son finitos. De hecho, en México, los últimos estudios, tan solo en México, que es uno de los países que tiene una de las mayores fuentes de petróleo existentes, más o menos nos está dando para una temporalidad de extracción aproximadamente de 20 a 30 años, lo cual no representa realmente demasiado, y me parece que si volteamos a ver el hidrógeno verde como un elemento generador de energía, digo, yo lo hice como un elemento aplicable solo a transportación pública, pero si lo volteamos a ver como un elemento que genere energías para múltiples elementos aprovechables tanto a nivel doméstico, a nivel industrial y a nivel automotriz o de la transportación, me parece que tenemos un elemento muchísimo más favorable, porque varios de los elementos de los cuales estamos haciendo referencia en este momento son completamente inagotables, son más amigables con el medio ambiente y, como ya lo vimos y lo puedo constatar por medio de números, es incluso económicamente hablando más redituable. Actualmente tengo la nota de empresas automotrices que están trabajando con vehículos de hidrógeno, lo cual parecería que es más costoso. Sí, es más costoso, eso es probablemente el elemento más polémico que tiene este energético, pero cuando volteamos a ver que los automóviles eléctricos que están manufacturando utilizan baterías de ion litio, y el litio otra vez es un elemento que está bastante limitado en la naturaleza y se va a encarecer en los próximos años. Sé que tendremos que voltear a ver a las pilas de hidrógeno, que no requieren tantos componentes eléctricos y son aún más favorables para cuestiones de elementos no finitos. De acuerdo, pues muchísimas gracias por su respuesta, así que, y en general por la charla, que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias. No, gracias a todos ustedes y que tengan una gran tarde. Igualmente. Bien, pues vamos a seguir con nuestro siguiente ponente de la tarde. En este caso contamos con la colaboración del profesor Dr. Sidney Luis von Gass. En este caso se trata de un geógrafo doctor en geografía y que posee un postdoctorado en espacio y sociedad. Es profesor de la Universidad Federal de Pampa y del programa de posgrado en geografía de la Universidad Federal de Río de Grande do Sul en Brasil. Tiene una amplia experiencia en geociencias y énfasis en teledetección y geoprocesamiento, y trabaja justamente en los temas o en las temáticas de geoprocesamiento y teledetección. Bien, bueno, mientras se van cargando las presentaciones, pues la charla que vamos a tener a cargo del doctor von Gass
es Science, Ecological Transition and Humanism, and Easy from the Watersea. Ya vemos las diapositivas. Muy bien, muy bien. Puedes comenzar. Bien, les agradezco la oportunidad de participar en este importante congreso y pido primeramente disculpas por mi rudimentario español. Es más fácil de hablarlos en español que en inglés. Bien, nuestro trabajo está en esta temática de la ciencia, la transición ecológica y el humanismo, de un ensayo desde las cuencas hidrográficas. Bien, pensar el humanismo y la transición ecológica desde la ciencia permite buscar, en nuestra visión, una aproximación no siempre aceptada entre lo social, lo religioso y también lo ambiental. Una de las formas en que entendemos que tal aproximación es posible es a través del análisis de las cuencas hidrográficas, asumiendo el concepto de paisaje que representa la huella histórica de los efectos climáticos y las crisis de la biodiversidad, que son el resultado de las acciones humanas sobre un dado espacio. Así comprendemos para nuestro estudio que el paisaje es entendido como patrimonio en todo el sentido de la palabra, en el sentido de los procesos fisiográficos y biológicos, y también como el patrimonio colectivo de los pueblos que históricamente los heredaron como territorio de actuación de sus comunidades. Por supuesto, la paisaje es una composición de formas, los aspectos visibles que pueden ser fácilmente reconocidos por su función, por a donde puede entenderse por actividades que se han desarrollado y se están desarrollando y que se materializan en las formas creadas socialmente, de su estructura y también de su dinámica. Así, definimos para nuestro estudio una discusión a partir de las cuencas del arroyo Taquari-Miracatú, al suroeste de Rio Grande do Sul, Brasil, en una región que integra el bioma trinacional del Pampa. El Pampa es una región que se caracteriza por zonas de transición en el Rio Grande do Sul, Brasil, con presencia de fragmentos de selva atlántica, y zonas de pastizales con predominio de gramíneas en todo el territorio uruguayo y en la parte del territorio argentino. En este contexto, esta zona existe un mosaico de usos y coberturas del suelo que está asociada a tres factores: a sus condiciones naturales, en particular los tipos de suelo y al pendiente del terreno, al efecto de diferentes políticas públicas, como el cambio en la legislación que trata de la preservación de la vegetación ribereña y proyectos para fomentar el monocultivo de árboles. Y en este contexto hablamos acá del caso brasileño. Y a los intereses económicos globales que han servido en todo el mundo. En el contexto de los cambios del uso y cobertura, entre los años 1985-2020, es posible percibirse una transición de los pastizales en la región, en la área de estudio, de los pastizales para los productos comerciales más utilizados, como la soja y el maíz, haciendo un gran impacto ambiental en función de todo el proceso productivo que se establece a partir de esta transición. Una otra característica importante es la estructura de tenencia de la tierra, que se puede entender desde el interés económico en el paisaje y demuestra la forma en que se desarrolla la estructura social en la área en cuestión. Las propiedades rurales más grandes están ubicadas en áreas con suelos más fértiles, al sur de esta región. Las
las fechas en rojo del mapa, y las pequeñas fincas están en áreas menos favorables para la producción agrícola. Estas características están asociadas a los elementos físicos que representan el uso potencial de cada fragmento del paisaje, en especial los tipos de suelo de la región en cuestión y también las formas del terreno que as caracterizan. Los estudios científicos que se han hecho en esta área muestran que buena parte del área seleccionada puede considerarse de gran importancia para la conservación de la biodiversidad, con alta prioridad para las acciones de conservación. Esta característica está asociada a fragilidad de algunos tipos de suelo y también a la disminución de la biodiversidad provocada por los cambios de uso y cobertura de la tierra. Esto es corroborado por datos que demuestran que se han venido produciendo conversiones de uso y cobertura de suelo que no consideran las características endémicas de la región pampeana, en especial los pastizales y también la presencia de grandes humedales en algunas regiones, en especial en Argentina. Este demuestra que la zona ha venido atravesando transiciones que empeoran la condición ecológica con reflexos en los habitantes locales que, en cierta medida, son inducidos a migrar del medio rural, donde desarrollaban actividades agrícolas de subsistencia, hacia la periferia urbana, agravando así su condición social. El principal ejemplo fue la compra de tierras por parte de empresas para investir en monocultivos de árboles, generando un proceso de concentración de tierras y también del enfraquecimiento de los potenciales de los diferentes tipos de suelo de la región. Existen, para finalizar mi participación, existen evidencias científicas que demuestran que la ciencia, considerando el ejemplo del área seleccionada, puede traer importante aporte para que permitan un cambio de paradigma en cuanto a la comprensión de una ecología integral. Y en este sentido, la doctrina social de la Iglesia y también la carta encíclica Laudato Si toman lugar en la discusión, pues traen los aportes necesarios para una mirada más humana y menos globalizada del actuar de los diferentes grupos sociales. Y esta es la análisis que estamos a hacer y es este nuestro próximo paso con la presente investigación, de establecer las relaciones que existen exactamente entre las condiciones medioambientales, las características físicas, el tamaño de las propiedades y cómo la doctrina social de la Iglesia y la carta encíclica Laudato Si puede auxiliar en los procesos de una mejor análisis más humana sobre estas cuestiones. Les agradezco muy atención. Muchísimas gracias por su comunicación y bueno, vamos a pasar a algunas preguntas que están por aquí pendientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su exposición, ha sido muy clarificante. Le doy la enhorabuena por presentar un tema tan interesante y le quería comentar cómo entra aquí también todos los cambios que se esperan con respecto al clima. Es decir, estamos viendo que hay unas circunstancias que son un cambio de uso del suelo brutal, pero también de cara al futuro, ¿qué se espera con respecto al clima en esa zona? El cambio del clima en esta región hace percibido que un aumento da temperatura, o solo tem tido interferências muito grandes com relação a esse aumento da temperatura, aumento da temperatura média nesta região, nos últimos 2 verões, ficou em média entre 35 e 40 graus, o que é pelo menos 3 graus, 4 graus acima do normal. E, além disso, temos tido uma redução da chuva.
e a introdução do câmbio das classes de uso, a substituição do campo, ou dos pastizales, né, pela soja e pelo milho, por maíz, tem feito um processo de enfraquecimento e maior uso da água do lençol freático, né? E isso tem representado um aumento no processo de degradação do solo. O solo tem enfraquecido e, ao mesmo tempo, aquelas áreas de vegetação ribeirinha, junto aos cursos hídricos, junto à hidrografia, ela tem também aumentado desta forma, por serem solos frágeis, muito arenosos, processos de sedimentação, de entrada de sedimentos para dentro dos rios, enfim, então, em todo um contexto climático, né, que inclusive temos pesquisas de alguns colegas aqui que demonstram, né, esse desequilíbrio que tem acontecido justamente nesta mesma área, né? E é importante salientar que esta área, esta pequena bacia hidrográfica, essa pequena cuenca hidrográfica, ela é realmente pequena, é algo em torno de 500 quilômetros quadrados, então ela é muito pequena, né, se analisarmos os impactos que são extremamente grandes, né, que têm sido percebidos nessa área. Eu não sei se lhe respondo, professor. Vale, pues perfecto. Pues muchísimas gracias. Nos ha resuelto las dudas que se habían creado en el aula presencial. Y pues nada, sobre todo darle las gracias a los dos ponentes que hemos tenido esta tarde por sus contribuciones, las cuales han sido muy interesantes para esta temática, y muchísimas gracias. Gracias. Que les vaya bien. Obrigado. Hasta luego. Hasta luego.